Buenas, les doy la bienvenida a este tercer video donde les voy a explicar cómo hacer algunos botones de parada. Entonces, realmente el tipo de parada que ustedes van a hacer depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, si ustedes necesitan que el sistema se pause un momento en la posición en la que estaba, hay un tipo de parada. Si ustedes necesitan que todo el sistema se reinicie, hay otro tipo de parada. Si ustedes necesitan darle un botón y decirle a la máquina, necesito que me termine el proceso y que luego pare, y que después cuando yo suelte el botón de parada, continúe. O si yo directamente necesito quitar el proceso y que vuelva a empezar. Entonces les voy a explicar cómo hacer estos 4 tipos de botones con estas memorias que en realidad se llaman marcas y con el circuito que es la forma clásica que ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos con el primero, el botón de reinicio, que implica que nosotros reiniciemos el sistema, pues que A, B y C se retraigan, o sea, se devuelvan pues como a su posición original. ¿Cómo vamos a lograr eso? Podemos utilizar las R's, que son lo que desenergiza cada pistón. Entonces vamos a hacerlo. Yo aquí ya tengo un botón de emergencia que lo saqué de acá de HMI Panel de Control, que es la última carpeta, y pues acá hay una parte que dice controles y comandos, botones, y aquí dice parada de emergencia. Ahí están estos dos. Entonces es un botón que le puse emergency, y por acá en la entrada 7, que era la que me quedaba, puse un contacto normalmente abierto que representa el botón. En la vida real, pues ustedes simplemente conectan un botón, pues con cables y todo, a la entrada del PLC. Vamos a colocar en la carpeta de ladder para PLC Siemens, que no lo encuentro, en operación con dígitos binarios, un contacto normalmente abierto. Y lo vamos a colocar de esta manera. Bueno, lo vamos a ligar a la entrada IN 7, que es donde está nuestro botón de emergencia. Y vamos a pegar este a la fuente y este va a energizar R. Y vamos a repetir esto con los otros dos pistones. Entonces, acá coloco otro contacto normalmente abierto que vaya a la fuente y luego que vaya a la R. Luego pego otro acá que vaya a la fuente y luego que vaya a R. Y listo, ese sería el botón para reiniciar. Vamos a verlo. Entonces le doy al pulsador para iniciar, la máquina hace su proceso y en cualquier momento yo digo, listo, ya podemos finalizar la producción de hoy, o hubo una emergencia, hay que reiniciar la máquina. Le damos al botón y absolutamente todos los pistones entran. En el momento en el que yo quiera que continúen con lo que estaban haciendo, quito este botón y ya sigue funcionando pues normal. Entonces, ese es el primer tipo de parada de emergencia, una en la que yo reinicio y hago que el sistema vuelva a comenzar. Ahora vamos con un botón que me hace una pausa inmediata en la posición en la que estén. ¿Yo qué es lo que necesito? Necesito que los pistones en la señal que tengan en el momento se queden ahí. Entonces, cuando estamos utilizando este tipo de marcas, es más sencillo porque lo único que tenemos que hacer es desenergizar todo el sistema y la última información que se envíe a la marca va a ser la que permanezca. Colocar nuestro contacto, pero esta vez normalmente cerrado aquí, a este punto de aquí, justo en la entrada de 24 voltios. Listo. Y ahora, cuando yo le dé en simular, le doy a mi botón, va a empezar a hacer sus cosas. Y si yo quiero que se pause ahí, entonces miren que él se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque la última señal que se envió fue esta y es la que va a permanecer. Ahora, si yo quiero que continúe, desactivo el botón y la máquina va a continuar su proceso. Quiero que pare acá. Ahí para. Perfecto.
Ahora vamos a ver un tercer tipo de botón, que es uno que le dice a la máquina, finalíceme el proceso y páusese ahí. Y espere a que yo le dé la orden de continuar, o sea, de soltar el botón. Ese es muy sencillo, simplemente tenemos que ir al comienzo de la máquina, a ver dónde está el origen de la señal, que va a ser acá en el pistón A, y vamos a colocar un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en la línea. Entonces acá y lo ligamos a un IN7 y lo conectamos acá. Y listo. Ahora, cuando yo active mi máquina, ella se va a mover y se va a mover y se va a mover y va a hacer lo que tenga que hacer. Y yo le voy a dar a este botón y le voy a decir, cuando termines, quédate ahí. Entonces mira que ahí se quedó. ¿Ok? Y ahora suelto acá y la máquina continúa. Muy bien, finalmente vamos a aprender cómo hacer el botón que reinicia el proceso y le pone fin por completo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que devuelva a su posición original a todos los pistones y que me desenergice la encargada de reiniciar el sistema. Esa es A más. Es decir, hay que mandarle una señal aquí a R. Así que, para devolver los pistones, vamos a hacer lo que ya sabemos. Vamos a poner un contacto normalmente abierto en paralelo con la línea que me desenergiza el solenoide. Y aquí vamos a poner una señal directa que me desenergice a A más. Así que vamos a hacerlo. Pongo el contacto normalmente abierto, lo ligo a IN7 y lo conecto a la fuente y a la marca. Repetimos esto en esta línea y en esta línea. Y finalmente vamos a colocar un contacto también normalmente abierto acá para poder desenergizar a A más. Y listo, vamos a probarlo. Le damos a iniciar, la máquina hace su magia y yo le digo, ok, ya no quiero que me trabajes más, reiníciate. Entonces todos los pistones se regresan y cuando yo suelte este botón, ya va a estar la máquina completamente apagada. Ahora les voy a explicar cómo hacer esos 4 botones en ese tipo de circuitos. Entonces primero el de reiniciar. Para reiniciar el sistema simplemente hay que hacer que A, B y C se devuelvan. Es decir, hay que desenergizar las selenoides. O sea que hay que cortar la energía aquí, aquí y acá. ¿Cómo hacemos eso? Con un contacto normalmente cerrado en la línea y ligado a mi botón de emergencia. Hacemos esto en esta línea también y en esta. Le damos a simular y cuando yo inicie mi proceso y quiera que todo el sistema se me reinicie, le doy al botón. Todos se van a devolver y cuando yo suelte el botón, se van a continuar con el ciclo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero reiniciarlo, pero que pare por completo, hasta que yo no le vuelva a dar a start? Entonces hacemos lo mismo que antes. Hay que desenergizar la salida responsable del bucle, que en este caso es A++. Es decir, simplemente hay que poner otro contacto normalmente cerrado por aquí, de esta manera. Y así se va a cancelar la señal para reiniciar. Vamos a mirarlo. Le doy a iniciar, salen los pistones y yo digo, ok, apague la máquina. La apago la máquina, listo, todo se regresa. Y cuando yo suelte el botón, se va a quedar ahí hasta que yo decida darle al botón de inicio. Y vuelve a comenzar. Ahora, si yo quiero que al darle al botón termine el proceso y luego pare, entonces solamente tengo que cancelar el primer paso. Es decir, solo tengo que desenergizar esta línea. Las otras no, a no ser que yo quiera desenergizar, no sé, en el segundo paso, cuando se salga. Bueno, simplemente ponemos un contacto normalmente cerrado en el primer paso. Vamos a verlo. Le doy a simular, inicio la máquina y ella va a hacer su proceso y yo le digo, ay, hazme solamente esta secuencia y para. Entonces ahí todos los pistones terminan y se queda ahí hasta que yo decida levantar el botón y ahí vuelve a comenzar. Y finalmente el botón de pausa, que es exactamente lo mismo que antes, simplemente necesito desenergizar el sistema desde la fuente. ¿Para qué? Para que se me quede guardada la última señal que le entró a las entradas. Vamos a verlo. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo así.
le doy a simular y cuando le dé al botón y quiera pausar justo ahí, todo va a parar. Quiero que continúe, suelto el botón y la máquina va a continuar. Quiero pausar ahí, ahí se pausa y listo. Eso sería todo por este video donde les expliqué cómo parar la máquina. Nos vemos en el siguiente.